Ya, bueno, un gusto conocerlo, Sebastián, si bien no veo su imagen, pero imagino que lo debo haber interrogado en algún momento. Bueno, ahora vamos a tener nuestra primera sesión de análisis económico del derecho, es la primera vez que yo le hago clases, bueno, en este año, ¿no? A la mención de civil, porque siempre hago clases en mención civil. Y en esta sesión, bueno, vamos a ver algunos conceptos introductorios y también tenemos que tomar algunas decisiones sobre cómo vamos a impartir el ramo. Por ejemplo, qué sesiones vamos a tener sincrónicas y qué sesiones vamos a tener asincrónicas. Entiendo que por horario tenemos fijadas clases los días martes y miércoles desde las 3 de la tarde. Sí, profe. Ya, ¿y cuál es la propuesta que tienen ustedes con respecto a sincrónico y asincrónico? ¿No tenemos, profe, alguna propuesta, en verdad? ¿No? Si usted tiene Pero alguna. yo pensaba hacer las clases sincrónicas del martes, las 2 horas, las hago de forma continua, sí, quiere decir que termino antes de las 5 y tanto, porque creo que esa es la hora que termina esta clase. Y Ya. el miércoles, sesiones asincrónicas. Pero las sesiones asincrónicas yo les subo material y ese material ustedes tienen que leerlo para que la próxima sesión sincrónica, que sería la del próximo martes, nosotros podamos conversar y trabajar sobre ese texto. Ya, profe. No hay ningún Sí, problema. profe, yo estoy de acuerdo. Entonces, asincrónicas. Bueno, de todas maneras, no son decisiones, las pueden conversar si quieren. No sé cuántos son ustedes en cantidad, porque ahora tengo 4 alumnos, pero no sé cuántas en efecto son. Somos 9. 9. Son poquitos, no son muchos, ya. Sí. Entonces, cuando sean los 9, si se encuentran o si tienen algún grupo de WhatsApp, ahí conversan. Si es que alguno tuviera algún inconveniente o prefiera que fuera el miércoles en vez del martes, me lo comunican y lo conversamos. Ya, ¿y qué más? Bueno, las evaluaciones que yo propongo, yo voy a hacer 2 evaluaciones. La primera evaluación va a ser la evaluación dinámica y va a consistir en un trabajo en que van a aplicar algunos principios de análisis económico del derecho, un trabajo de carácter individual y idealmente, si es que se dan las cosas, que lo pudieran exponer por Teams, si no se puede por Teams, por Zoom, porque yo tengo sublicenciado. Y una segunda evaluación que sería de carácter oral, y en esta evaluación oral, que sería la última evaluación, yo solamente estoy haciendo 2 evaluaciones y hago esta salvedad porque a veces hay profesores que programan 3 evaluaciones, creo. Si es que se programan 3 evaluaciones, mi segunda evaluación quedaría como tercera, ¿sí? Ya, profe. Para que ustedes programen ahí y no vayamos a terminar el semestre tan pronto. Y la idea es que, ¿por qué esta evaluación es oral? En la evaluación oral, porque yo no he tenido clases con ustedes en este último tiempo, lo que yo pretendo hacer, o que es lo que yo hago cuando hago evaluaciones orales, es una conversación sobre la materia. Es decir, que nosotros, como lo que hemos conversado en clase, podamos conversar sobre algunos conceptos de análisis económico del derecho. Si ustedes son capaces de conversar conmigo de esa forma, en que yo no les voy a hacer preguntas textuales de ningún texto, ni espero que me den definiciones, ni requisitos, ni me digan artículos de memoria, entonces no hay ningún problema, porque entonces ahí yo me doy cuenta que ustedes manejan los términos que nosotros estudiamos en clase. Entonces les hago esa salvedad para que lo tengan claro para esta evaluación oral, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? En el caso que yo les pidiera definiciones, tanto ustedes como yo podrían estar mirando la definición, tanto ustedes como yo podrían tener los requisitos y eso no demuestra ningún conocimiento o realmente conocimiento del derecho, que es lo que importa para cuando ustedes después ejercen. Entonces, para que lo tengan en consideración cuando asistan a clase, etcétera. Además, otra cosa que tengo que decirles, le dije las evaluaciones, le dije las acciones sincrónicas. Cualquier consulta, bueno, la pueden hacer en clase, me pueden interrumpir cuando quieran hacerme alguna consulta y también pueden hacer cualquier consulta a través de Teams y a través del correo, si es que tienen alguna duda, si es que algo no les queda claro en clases, cualquier cosa, yo no tengo conflictos, siempre y cuando que se comuniquen conmigo de lunes a viernes en los horarios en que yo trabajo. De inmediato, Juan. En los horarios que yo trabajo hasta las 5 de la tarde en general, entonces para que lo sepan. Si me escriben el fin de semana, yo no tengo cómo ver el Teams, lo voy a ver el lunes. Dígame, Juan. Profesora, disculpe, llegué un poquito tarde y no alcancé a entender. ¿Las clases del martes son asincrónicas? No, son sincrónicas. Ya, sí, eso quería preguntar, profe. Sí, sincrónicas. Y las del miércoles, asincrónicas. Y que los miércoles que no olviden también, porque no sé si lo alcanzaste a escuchar, Juan, y creo que algunas entraron después, los miércoles voy a tener sesiones asincrónicas, lo que implica que les voy a subir algún texto, no muy extenso por supuesto, de análisis económico del derecho, y que lo ideal ustedes lo lean para que el próximo martes ya tengan este conocimiento, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas, que yo creo que van a estar un poquito más liberados de trabajo en relación hacia el final del semestre, y en esto sí pongo hincapié, porque la gracia de estudiar derecho, cualquiera de las cátedras que nosotros estudiamos, es que las estudiemos paulatinamente y las vayamos madurando, y no que no se nos venga de golpe todo un proceso en
que tengamos que estudiar en una semana o en 2 horas algo, una cátedra como esta. Porque es muy difícil que aprendan o que verdaderamente conozcan los conceptos que debemos compartir en esta cátedra. Entonces, estos son los consejos que yo doy para que lo tengan atentos, sobre todo de esta forma en que estamos estudiando, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ustedes que están en quinto, que probablemente les ha tocado estos últimos años un poquito más complejos, ¿no? Entonces, les comento todo esto y les quería presentar. He tenido algunos problemas con los PowerPoint porque si bien avanzan para que ustedes lo vean, en la grabación que queda para sus compañeros, por ejemplo, los que no están o compañeras que no están ahora, no se ve el PPT, sino que se ve solamente la primera imagen. Entonces ahora voy a mostrar un PPT, pero solo hasta cierto punto y después lo voy a apagar, para que sepan que en general yo hablo y comento sobre las cosas y lo ideal también es que ustedes vayan participando, me hagan preguntas o si es que tienen alguna duda sobre este tema, sobre todo en esta cátedra que es de quinto año. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan sobre como las reglas del juego en general? No, profe. Quedó claro. Ya. Cualquier Sí, consulta igual claro. me la pueden hacer durante el semestre. Última salvedad. No creo que ocurra, pero cualquier cosa, si se produce alguna pausa larga de clases durante este segundo semestre, entonces ahí las clases asincrónicas van a ser sincrónicas, es decir, apenas volvamos a clases, vamos a tener clase tanto martes como miércoles, pero solo en el caso de que tengamos una pausa muy grande. Ya, profe. Ya, entonces ahora sí voy a tratar de mostrarles el PowerPoint, que como les decía no me funcionaba mucho. Están viendo mi pantalla completa, ¿no? Sí, Profe. profe. Se ve sí, el link y el PowerPoint. Ya, pero se ve el PowerPoint, se los voy a agrandar un poquito, ojalá que me funcione. Y no lo quiero poner en pantalla completa porque cuando lo pongo en pantalla completa no avanza. Entonces ya, esta cátedra lo que vamos a estudiar este semestre es el análisis económico del derecho. Lo primero que tengo que hacer dentro de y esta es otra, dentro de las obligaciones, dentro de lo que nosotros estamos viviendo ahora, nosotros en la facultad estamos en un proceso de certificación de la carrera, que es como un paso previo a la acreditación, porque la acreditación ya no se realiza por carreras en particular, sino por universidades, y la universidad está pronta a pasar un proceso de acreditación. Y la carrera de Derecho, por ser una carrera clásica, etcétera, muy probablemente también va a pasar por este proceso. Por eso, en este tiempo, en esta semana, creo que desde la próxima semana, vamos a estar en esta certificación para que sepan y por lo mismo, porque tiene que ver con aquellos compromisos que nosotros tomamos y para que ustedes también conozcan la carrera, les voy a reiterar el perfil del egresado o egresada de Derecho UNAM. La egresada o egresado se caracteriza por conocer el derecho vigente y entender la relevancia que éste posee en el grupo humano en que se aplica. Además, tiene la aptitud de realizar juicios críticos y éticos en torno a esta regulación, pudiendo analizar, resolver situaciones de contenido normativo, elaborando estrategias procesales, eficientes y eficaces, las cuales pueden aplicar con dominio del lenguaje jurídico, argumentando y razonando jurídicamente. Es decir, esto es lo que se espera que ustedes puedan hacer una vez que hayan egresado de esta carrera de Derecho, ¿no? Entonces, para que conozcamos el derecho, que no solo seamos meros ejecutores del derecho, y que también podamos realizar juicios críticos con este conocimiento tanto jurídico como dogmático que tenemos, ¿no? Y esto eventualmente nos lleve a tener un dominio del lenguaje jurídico, argumentar y razonar jurídicamente. Entonces, para que conozcan, si bien este perfil de todas maneras está en la página de Derecho UNAP, imagino que se lo han reiterado en varias ocasiones, pero se los menciono para que lo conozcan si es que alguien se los pregunta, etcétera, y para que ustedes conozcan también de qué se trata esta carrera. ¿Y cómo contribuye este ramo del análisis económico del derecho en este perfil de egreso? Esta se trata de una asignatura no de la mención regulatoria, sino de la mención de civil de quinto año, y al aprobar esta asignatura, cada estudiante va a poder aplicar ciertos conceptos del análisis económico del derecho a ciertas áreas regulatorias concretas que presentan desafíos importantes en materias de propiedad, asuntos contractuales y de responsabilidad extracontractual y derecho procesal. Es decir, en esta cátedra nosotros vamos a aplicar ciertos conceptos de la microeconomía y de la macroeconomía a estas espacios que ustedes ya conocen desde otras áreas del derecho, y específicamente del derecho privado en particular, porque vamos a dar especial estudio al tema de la materia de propiedad, de responsabilidad extracontractual, porque en esto ha trabajado bastante el análisis económico del derecho. Y ahora voy a sacar el Power y les consulto si ustedes alguna vez han escuchado sobre este concepto del análisis económico del derecho. No mucho, profe. No, nunca se los han, no se los han mencionado, es como que es algo nuevo. Sí. Sí. Ya.
Ya, les comento que el análisis económico del derecho es bastante relevante, sobre todo en el sistema jurídico en el que nosotros nos encontramos. Sobre todo se encuentra muy presente, si bien no está de esta forma especificado en nuestra Constitución está muy presente este análisis económico del derecho. ¿Qué es el análisis económico del derecho? Así como para dar una definición. Esto es como una metodología de análisis que apareció aproximadamente en los años 60 en Estados Unidos y que lo único que persigue es aplicar métodos de la ciencia económica al derecho. Nosotros, para poder entender esto, nosotros tendríamos que pensar que lo que se busca hacer es pensar o tratar de prever ciertas conductas de las personas a través del análisis económico del derecho y a la vez esto reflejarlo en la creación de normas. Así que cuando nosotros creamos determinadas normativas, podamos prever ciertas conductas y cuando prevemos ciertas conductas, también podemos generar ciertos incentivos y sanciones para generar una conducta determinada. Esta es una forma como jurídica de decirlo. Por darles un ejemplo, si el imperativo jurídico que yo estoy buscando es mejorar la salud de los chilenos y las chilenas, y me doy cuenta que la gran mayoría de las chilenas y chilenos fuman cigarrillos y que a la larga data en el consumo de cigarrillos, esto comprobado, produce una cierta cantidad de enfermedades y nosotros sabemos también cómo es nuestro sistema de salud. Si tenemos un sistema de salud que está soportando estos costos, porque finalmente este consumo que ustedes deciden hacer individual, tanto yo como ustedes que decidimos hacer de forma individual y que genera un daño en nuestro cuerpo, eventualmente puede generar un costo para el Estado para tratar de ayudarme a solventar estos costos de la enfermedad. Como al Estado, dentro del análisis económico del derecho, no le interesa o lo que le interesa es mejorar estos costos, entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de desincentivar el consumo de cigarrillos. ¿Cómo creen ustedes que lo logra el Estado, el desincentivar el consumo del cigarrillo? Si es que lo pudiera lograr. ¿A través de qué medios se refiere o qué estrategia? Claro, como qué estrategia podría aplicar pensándolo como desde el análisis económico del derecho. Cobrando más impuestos. Cobrando más impuestos es una de las alternativas, pero si bien no solo en Chile, sino en el mundo, no ha sido efectiva. La gente sigue comprando. Lo mismo el alcohol. El alcohol también tiene altos impuestos y la gente lo sigue comprando. Similar a lo que se hace con con esto la ley de etiquetado, con los productos que le ponen alto en azúcar, sino que al tema del cigarrillo le ponen los daños que producen la salud. Y de hecho, y esa fue, por eso lo pongo como ejemplo, porque la última modificación a la ley de tabacos y el de consumo en general trajo una serie de medidas que lo que buscaban finalmente era desincentivar el consumo, entre ellos, como lo que dice Juan Alfaro, sobre que nosotros pudiéramos ver en las cajetillas que efectivamente cuáles eran los daños que pudiera tener para nuestra salud, pensando que eso iba a tener un efecto disuasivo del consumo. Aparte, se estableció que ya no era posible, como cada vez restringiendo más los lugares donde yo puedo consumir cigarrillo, y así no me permiten consumir cigarrillo en lugares donde haya menores de edad, lugares donde allá se pueda consumir comida, etcétera. No se puede consumir cigarrillo en lugares cerrados. Si ustedes piensan hacia el año 2000, y bueno, quizás ustedes son más pequeñitos, pero en los 90 en adelante la gente consumía, o en los 80, consumían cigarrillos en los lugares cerrados. Entonces, y eso también producía el efecto de la normativa. Por lo menos lo que buscaba la ley de cigarrillos era desincentivar el consumo para eventualmente no tener este tremendo gasto que tenía que hacer el Estado con estos enfermos que eventualmente, me refiero a la gente que se podía enfermar por el consumo continuo de cigarrillos. Porque nosotros somos uno de los países que más consume cigarrillos. Uno podría decir, si bien es un poco apresurado, que esto no fue tan efectivo, pero sí fue efectivo en cuanto al daño que se generaba a las terceras personas, es decir, aquellas personas que concurríamos a lugares públicos donde se permitía el consumo de cigarrillos y que no consumíamos, que no fumábamos cigarrillos, pero a la fuerza, como un tercero lo estaba haciendo, entonces sí se afectaba a este consumidor pasivo. Entonces, quizá algo inesperado, que sería una especie de tercería positiva, hablando en términos económicos, sería para el caso de los fumadores pasivos. ¿Se entiende? Entonces yo creo la normativa creando ciertos incentivos y generando desincentivos para que la gente deje de consumir cigarrillos, no porque a mí me preocupe personalmente las decisiones individuales que tomen las personas, sino porque esas decisiones individuales que toma cada persona pueden tener costos para el Estado. ¿Se entiende ahí como la idea de la aplicación de ciertos principios de análisis económico del derecho? Sí, profe. Ya, esto mismo lo encontramos aplicable, no sé si lo alcanzaremos a ver este semestre, pero puede que lo veamos de todas maneras o se lo mencione, también en la creación de normativa penal.
también se busca o se piensa desde el análisis económico del derecho y en esta lógica de los incentivos y los desincentivos, que entre más sanción yo establezca, muy probablemente voy a disociar la conducta en los determinados individuos y personas. Es decir, entre más yo establezco una multa alta, la gente por esta multa alta probablemente va a dejar de cometer este acto ilícito. Eso es lo que se busca, por dar también un ejemplo que es penal y que tiene que ver con civil también un poco, y bueno, con regulatorio también, en el caso de la colusión, en la última modificación del decreto ley 211, que es este marco que regula la libre competencia en Chile, se subieron las sanciones para quienes cometían estos ilícitos. ¿Por qué se subieron? Nuevamente haciendo este análisis de costo-beneficio que hace el Estado, que hace el Ejecutivo y que hace el Legislativo al dictar determinadas normas, dándose cuenta o pensando, bueno, si subimos la cantidad de sanciones, incluso incluyendo la cárcel, porque la volvieron a incluir, la cárcel para los responsables de la colusión, entonces quizás en lo futuro la cantidad de colusiones que nosotros tenemos ahora va a bajar. Esa es la lógica. Entonces, para que sepan de dónde viene esta idea del análisis económico del derecho y entiendan cómo procede más allá de la frase que yo les indicaba hace un rato, que quizá podía costar un poquito más de entender. Entonces, ¿qué es lo que busca el análisis económico del derecho? Busca establecer los costos y los beneficios de determinadas conductas y cómo el derecho está plagado de estas conductas. Y en sí mismo, este análisis económico del derecho, entonces, es una técnica que viene a regular las conductas, como el ejemplo que veíamos del caso del cigarrillo, en el caso del alcohol, en algún grado, si bien no se ha logrado ser efectivo, el análisis económico puede ser aplicado para determinar los costos y beneficios de estas conductas. Por ejemplo, si yo les pregunto, el consumo de alcohol, ¿qué costos tiene y qué beneficios tiene? Beneficio. A mí se me ocurre, por ejemplo, las fondas, donde la gente consume ¿Ya? harto alcohol. ¿Cuál sería el beneficio y el costo ahí? Ahí el beneficio, o sea, el costo sería respecto de la salud de las personas, puesto que se deterioran la salud física de las personas. Y el beneficio sería de las personas que venden este tipo de alcohol, por ejemplo, no sé, el pipeño, por ejemplo, que se toma harto en el 18. O el vino. En el caso de Chile, si hablamos de los bienes que nosotros tenemos como de venta internacional y donde somos conocidos por grandes productores de buen vino, por lo menos a nivel internacional se nos conoce por eso. Entonces, claro, también tiene un beneficio, ¿no? Entonces, uno ve un beneficio de carácter económico en el consumo del alcohol, bueno, más allá también de que es uno de los productos que más impuestos tiene a nivel mundial y en Chile también. ¿Cuáles son los costos del consumo del alcohol? El costo más grave del consumo del alcohol es los costos que eventualmente una persona que tiene alto consumo de alcohol pueda desarrollar en su cuerpo, o en el caso que da Sebastián como ejemplo, en el caso de las ramadas que siempre suben, o para el 18 de septiembre siempre suben la cantidad de accidentes automovilísticos relacionados al consumo del alcohol. Esa fue otra de las medidas que se estableció en la última ley de alcoholes. Se subieron las restricciones. Ya uno no puede beber absolutamente ni siquiera una copa de vino para poder conducir, casi eso, ¿no? Cosa que antes sí se podía hacer, o por lo menos no estaba tan restringido como ahora, que también fue muy reclamado por quienes consumían en la última modificación de alcohol. Entonces, y viendo si es que esto logra que eventualmente nosotros dejemos de conducir bajo los efectos del alcohol por los efectos dañinos que esto tiene, porque cuando lo vemos desde el punto de vista del análisis económico del derecho, no se ocupan tanto como de mis intereses como individuo, como persona, sino las consecuencias que estas decisiones que yo tomo pueden tener para la sociedad en general. Esa es la idea del análisis económico del derecho, o eso es lo que busca en esta idea. Y, por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo tomara la decisión que realmente el consumo del alcohol en Chile es demasiado y yo decido prohibir el consumo del alcohol? ¿Será una medida efectiva? Yo creo que no mucho. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol ya está tan masificado que su prohibición yo creo que incentivaría a obtenerlo de vías ilícitas. Eso es lo que ocurre. O no autorizado. Y eso va a hacer que la delincuencia y todo este como círculo relacionado a la venta ilegal de alcohol va a explotar. Y la estigmatización de grupos de personas y todo eso. De personas, ¿no? Y aparte que el consumo del alcohol de esta forma oculta probablemente va a generar otros negocios como más violentos relacionados a esta prohibición del consumo del alcohol. Y esto, de hecho, en Chile no sé si ha ocurrido, históricamente creo que no, pero en Estados Unidos sí hubo una época de prohibición que lo único que generó fue como que creciera el concepto de la mafia en Estados Unidos.
y la gente siguió consumiendo alcohol en la prohibición. Entonces, no logramos nada con prohibir absolutamente el consumo del alcohol, no logramos nada porque lo que nosotros queremos lograr, o esta idea, es desincentivar el consumo. Entonces, por eso lo hacemos de la forma en que lo hacemos de la creación de la normativa, establección de determinadas sanciones, y aparte les comento que en la última modificación de la ley de alcoholes, en la que se estableció un criterio más duro a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol, lo que vino a generar fue un efecto inesperado, nuevamente una tercería de carácter positivo, y la tercería son efectos que se producen de una decisión que yo tomo sin que yo espere ese efecto. Y en este caso ocurrió que la gente decidió seguir consumiendo alcohol, pero dejó de conducir. Y empezaron a utilizar más taxis y eventualmente empezaron a utilizar más aplicaciones de celulares como Uber, y acá en Iquique está el InDrive también, que harta gente lo ocupa. Para que vean cómo a veces van ocurriendo otras consecuencias económicas de las decisiones que uno toma en la redacción de determinadas normativas, cómo tienen efectos inesperados. Y les decía, ¿qué es lo que busca entonces el análisis económico del derecho? Nuevamente les reitero, establecer los costos y beneficios de determinadas conductas, como el ejemplo que estábamos viendo recién, y además lo que busca el análisis económico del derecho es predecir las conductas de los seres humanos. Esto se parte del principio que los seres humanos actúan en base a lo que yo les mencionaba hace un rato, que son los incentivos, y que en consecuencia buscan lo que les favorece y evitan lo que les perjudica. Esto que les digo yo, esto que nosotros actuamos en virtud de los nuestros como determinados incentivos y que siempre realizamos lo que nos favorece y evitamos los que nos perjudican, son principios básicos de la microeconomía mundial. Entonces, siempre se empieza de la base que todos los seres humanos somos seres racionales y que todas nuestras decisiones, nosotros siempre tomamos decisiones buscando nuestro beneficio individual. Nunca tomamos decisiones que nos vayan a perjudicar, ¿no? Esa es la regla. Nosotros sabemos que en la realidad puede que nosotros tomemos a veces decisiones no tan racionales, pero esa es la regla de lo que me dice la microeconomía y desde ahí se construye la norma, como esta regla de la persona media, eso es lo que se espera. Y en general nosotros, yo diría que somos seres racionales y tomamos decisiones racionales en general, ¿no? No sé si todas las veces. Siguiendo de esta idea, el análisis económico del derecho me dice que nosotros, cuando actuamos de esta forma, en que nosotros actuamos racionalmente y siempre hacemos aquello que nos beneficia y nunca lo que nos perjudica, lo que siempre hacemos en todas las decisiones que nosotros tomamos en toda nuestra vida, buscamos maximizar nuestros beneficios y minimizar los costos. Entonces, en base a ello, como yo estoy prediciendo a esta persona que siempre busca su interés, que nunca busca su perjuicio y que además busca maximizar sus beneficios y minimizar sus costos, entonces es posible encontrar ciertas fórmulas que permiten predecir o por lo menos presumir cómo los individuos van a actuar cuando yo les presento estos incentivos. ¿Están de acuerdo con esta premisa? Es cierto que nosotros actuamos como seres racionales siempre, que nunca tomamos decisiones que nos perjudiquen y que siguiendo estos determinados incentivos nosotros siempre buscamos maximizar nuestros beneficios y minimizar nuestros costos. Yo lo dudo, profe, porque si realmente fuéramos racionales al 100% no estaríamos tomando alcohol, no estaríamos tomando Coca-Cola, ni ninguna de esas cosas estaríamos consumiendo. Ninguno de los productos que tienen un montón de azúcar, o por ejemplo ahora abrió hace poco el McDonald's y las filas son hasta casi toda la cuadra para dando la vuelta, no sé si lo han visto. Sí. Entonces no siempre tomamos decisiones. Todos seríamos veganos. Todos viviríamos sustentablemente, trataríamos de consumir súper poca agua porque realmente ya casi no nos queda agua, estamos súper secos. O sea, no sé qué tan racionales son estas decisiones, ¿no? También esto tiene que ver, y se los digo porque yo les estoy pasando estas nociones básicas de análisis económico del derecho, pero uno también puede hacer crítica a esta visión del derecho o de cómo nosotros pensamos a las personas desde el punto de vista económico. Una de las críticas que se le hace y se las adelanta a un análisis económico del derecho es que funciona muy bien dentro de estos modelos predictivos, funciona bien en los números, pero en la realidad a veces nosotros no actuamos de acuerdo a estos principios que nos indica o que en algún momento en los años 60 una serie de economistas y especialistas en el derecho de Estados Unidos trataron como de proponer al mundo como solución, ¿no? de cómo nosotros podíamos actuar. Entonces, no somos tan predictivos, nosotros no actuamos a veces de esta forma, pero es una forma que nos ayuda a tratar de pensar y de crear normativas, y que de hecho nuestro país lo hace en la construcción de la normativa, y lo hace, yo diría, ya desde la creación de las normas desde los 80 en adelante.
Siempre tienen presente estas ideas como libertarias, de maximizar beneficios, minimizar costos y buscando este resultado eficiente, que es lo que nosotros vamos a ir conversando, buscando si es que la realidad ocurre o no. Lo que sí yo creo que es posible es el que nosotros actuamos o podemos actuar favorablemente dependiendo de determinados incentivos. Entonces ahí yo creo que sí, bueno, y hay otras cosas que vamos a ir revisando en su momento, porque ahí también en análisis económico del derecho distinguen toda aplicación, como en toda realidad, que en toda realidad humana nosotros tenemos ganadores y perdedores. Se da esta dicotomía de los ganadores y perdedores en toda realidad. O sea, nosotros a veces somos ganadores, otras veces somos perdedores. Y otros analistas del análisis económico del derecho, dándose cuenta de esto, se dan cuenta que es necesario crear un criterio de compensación de los perdedores. Porque si nosotros no compensamos a los perdedores y continuamos en esta dicotomía donde siempre hay ganadores y los perdedores continúan en esta dicotomía de estar perdiendo, esto puede generar inestabilidades del sistema. Y eso a mí me parece que en efecto sí puede ocurrir, ¿no? Y ahí se habla de esta teoría finalmente del bienestar, que probablemente lo han escuchado por ahí. Entonces, si nosotros no buscamos compensar aquello, o no se busca que se nos compense como perdedores, entonces, claro, se acaba la estabilidad social. Y eso también se deriva o se podría derivar de la aplicación de estos principios del análisis económico del derecho. Es decir, yo también tengo que generar incentivos, incluso cuando yo estoy en la parte de los ganadores. Ya, y les mencionaba, ya les hablaba de estos incentivos, bueno, y el derecho, nosotros sabemos, porque ya a esta altura de quinto año, ustedes conocen de qué se trata el derecho y entienden que en general se trata como de un sistema de regulación de conducta y que su relación con la economía parece como evidente, ¿no? O sea, uno puede, sobre todo de esta forma que hemos estado conversando ahora, en esta aplicación de principios de lo eficiente, en tratar de generar normativa con determinadas sanciones para lograr un resultado esperado. Les pongo un ejemplo de normativa que en la realidad no resulta efectiva por falta de sanción. ¿Se acuerdan la ley de acoso callejero hace unos años atrás? Sí. Y que estuvo súper debatida. Sí. Y una de las discusiones que se daba, fundamentalmente en la ley, yo entiendo que ocurre el acoso callejero. Probablemente muchos de nosotros hemos vivido acoso callejero en algún momento, pero lo complejo de la generación del tipo, hablando en términos penales, sin ser penalista en lo más absoluto, pidiéndole todas las disculpas a la profesora Carolina, uno lo que hace o lo que ocurre en la generación del tipo es que nosotros no tenemos cómo probar que se produjo el acoso callejero. Entonces la normativa después trató de generar que pudieran aportarse testimonios de terceras personas de que eventualmente ocurrió este acoso callejero, en el punto que el acoso callejero finalmente es una serie de palabras que ocurren en la calle, alguien que puede intentar tocarme, pero en la realidad no hay un hecho concreto que yo pueda sancionar. Si lo veo desde ese punto de vista, estableciendo un tipo penal, una sanción que no es efectiva, entonces yo no desincentivo el acoso callejero. Pero en la realidad, ¿ustedes qué han visto? ¿Han visto si ha bajado el acoso callejero o no? Sigue igual. A ver. Yo tampoco he visto así como presencialmente tanto, y sobre todo con la pandemia ya no. No, para ahora con la pandemia no. Estoy pensando antes de 2 años atrás. Claro. Antes de pandemia, ahora. Muy difícil. No sé. Siento que eso sería más fácil de apreciar con una estadística, pero yo creo que quizás las personas que cometían acoso callejero lo van a pensar 2 veces antes de. Sí, si bien no se logra el efecto esperado, ¿no? El efecto esperado que se acabe el acoso callejero. Que sería entender por qué está mal, que eso es muy difícil de lograr. Es que el que entiendan por qué está mal, que también tiene que ver con esta aplicación de principios de la microeconomía, ya ni siquiera va a ser en la creación de la normativa, porque si bien en la creación del derecho nosotros creamos normativa que busca regular conductas, para generar estos cambios, y eso también tiene que ver con el proceso constituyente, por ejemplo, el que nosotros entendiéramos que Chile es un país plurinacional, yo lo puedo establecer en la Constitución y yo espero que así ocurra, pero eso no significa que del día que se dicte la Constitución vamos a ser plurinacionales y todos vamos a ser súper, hiper, open mind con respecto a las diferencias que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Eso solo ocurre, como bien dice Branco, y eso ya excede a nuestras competencias desde el punto de vista del derecho, a la educación, al sistema educativo. Es decir, cómo yo voy educando a las diferentes generaciones para que vayan conociendo estos principios y porque vayan entendiendo cuáles son los disvalores que ocurren. Y esto no solamente va a ocurrir porque yo establezco una sanción. Pero yo creo que la ley de acoso callejero, si bien quizá no, tiene un muy buen fin,
logra efectivamente en algún grado, voy a buscar después para ver si les puedo traer algunos gráficos, que en efecto haya bajado el acoso callejero, por lo menos en la percepción en general, si bien todavía existe en menor número, porque también ha ocurrido mucho de que como se está conociendo más del acoso callejero, como ha sonado a través de la normativa, también ocurre que también hay mucha gente aliada, entonces tampoco la gente se atreve a acosar callejeramente como lo hacían antes, no sé, en los 90, donde era bastante más descarado, como ustedes yo creo que son todos como desde el 2000 en adelante, entonces probablemente no lo conocen tanto, pero en los 90 y en el 2000 en adelante quizá todavía existía harto acoso callejero más violento de lo que era ahora. Y generalmente con mujeres, ¿no? Y dependiendo de la edad que teníamos, sobre todo desde muy pequeñita. Esa es la razón por la que se crea esta normativa. Y esto también se relaciona, y también otra discusión que se dio, también orientada desde el punto de vista del análisis económico del derecho, y que tuvo que ver con un paro muy importante que hubo antes de la pandemia y antes del 2019. ¿Se acuerdan ese paro feminista que hubo en la gran mayoría de las universidades, también incluida la nuestra, donde se manifestaban contra el acoso en la cátedra, contra la violencia? Sí, fue en 2019, si no me equivoco, el primer semestre. Fue el primer semestre del 2019 y el segundo semestre. Sí, ahí ya fue un paro, pero nacional. Sí. Ya, ese también una discusión que se dio fue cómo efectivamente nosotros podíamos evitar estas conductas que se generaban en el fuero interno, cómo nosotros generábamos medios de prueba de situaciones de acoso que pudieran vivir determinados estudiantes con determinados académicos. Se crearon diversas normativas, algunas se han aplicado, y una de las discusiones que se dan, y también que se ha dado incluso cuando hemos tenido sanciones en universidades contra determinados académicos a los quienes se les acusó de acoso, es que después ellos se presentan ante tribunales e indican que no se siguió un debido proceso en su contra, y estos profesores debieron ser reincorporados en la universidad. Entonces se han escuchado eso. Sí, igual era de imaginarse por cómo funciona el derecho. Es muy difícil, porque si lo vemos desde el punto de vista de los métodos de prueba, cómo nosotros probamos que eso ocurrió. Entonces, ahí se da la discusión desde el punto de vista del derecho. Ya, pero creamos la normativa, quizá la sanción establecida no resulta tan eficiente porque tuvimos que reincorporar a los profesores, en algunos casos. Pero yo pienso que en algún grado, si bien las estadísticas se va a costar que aparezcan, ¿no? Pero las voy a buscar, en algún grado sí ha bajado, o por lo menos los profesores que cometían este tipo de ilícitos o de actos no propios, han bajado un poquito en su actitud por susto a que esto pueda ocurrir, por susto a que pudieran ser acusados de un tipo porque como ahora tenemos toda una estructura, tanto en nuestra universidad como en otras universidades, pareciera que por lo menos se logre algún desincentivo con estos incentivos que nosotros presentamos en las normativas internas o con esta movilización, porque finalmente, en el caso de las normativas que estamos hablando ahora, o de la creación de estos estatutos propios de cada universidad, se generó por la movilización social de los estudiantes y de las universitarias, ¿no? Y de las profesoras que muchas veces se unieron a esta discusión a nivel nacional. Entonces, para que vayamos viendo cómo se va generando, y a veces se obtienen otros resultados no esperados de la dictación de una normativa específica. Ya, entonces, nosotros sabemos entonces que si nosotros queremos regular una conducta, debemos aprender a predecirla, y esto sería como de suma utilidad. Nosotros estábamos conversando recién algo, si bien nosotros podíamos predecir algunas conductas. Saber el impacto de una ley, de una decisión judicial o de un contrato en la conducta futura nos permite poner el derecho en el contexto de la realidad. Es decir, esta idea del derecho como un estatuto regulador de conductas solamente es efectivo si nosotros prevemos la conducta que va a producir la creación de esta norma. Es decir, si nosotros nos imaginamos de qué forma pudiera ser efectiva. ¿Qué me pongo para dar un ejemplo de esto? Lo que les mencionaba hace un rato. Si yo estableciera una ley en que se prohíbe el consumo del cigarro en Chile, va a ocurrir lo mismo que yo les mencionaba en el caso que yo prohibiera el consumo del alcohol. Entonces, yo estoy previendo esta conducta. Entonces, yo prohíbo el consumo de cigarro en Chile, la gente lo va a seguir consumiendo, va a pagar otros tipos de valores y probablemente esto va a generar todo otro tipo de ilícitos que se van a relacionar con esta venta ilícita de cigarros. Entonces, no voy a lograr el propósito que yo espero, y además voy a generar una serie de otras posibilidades de afectación a los derechos. Y se los pongo aquí como un ejemplo, y un ejemplo bien complejo, bien discutido, sobre todo en nuestra realidad regional. Lo que sucede con la migración, con los migrantes. Me imagino que están todos familiarizados con la situación que ocurre en Iquique, con cantidades de migrantes que están circulando, sobre todo en este último tiempo. Sí, profe. Me imagino que lo conocen, ¿no? Lo han leído en los diarios y han visto los comentarios que se dicen, ¿no? Sí, también.
que son muy duros y etcétera. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es algo que, bueno, de hecho lo proponen también profesores de nuestra facultad, como la profesora Romina, el profesor Rodrigo Volado, porque él era compañero de ustedes, pero ahora es profesor, bueno, también Roberto, que comentaban o que comentan sobre, o Marcela también en el caso del INTE, que comentan sobre qué ocurre cuando nosotros no tenemos una regulación verdadera de lo que ocurre con esta cantidad de inmigrantes que están ingresando al país. Si nosotros no les damos una opción válida, si no nos preocupamos del problema migratorio, entonces se genera todo una red como delincuencial que se relaciona con esta situación migratoria de estas personas que se encuentran como circulando a través de Chile. Y se van generando una serie de actitudes ilícitas que se relacionan con este acto del ingreso ilícito al país. Y así nosotros nos encontramos con los coyotes, con gente que cruza migrantes en el desierto, que eventualmente podrían dejarlos abandonados en el desierto, y una serie de consecuencias atroces, sin siquiera pensar un número que nosotros no tenemos regulado en Chile, la trata de personas. Si cuántas personas están circulando, están siendo obligadas a participar en este trata de personas, ¿no? Entonces, todo esto se va porque yo me niego a crear una normativa o a verdaderamente ocuparme de una situación que sigue ocurriendo. Porque les pongo como ejemplo y desde el punto de vista económico. Si yo creara una normativa, imaginando, yo creo una normativa donde yo prohíbo el ingreso de todo migrante irregular a Chile, ¿va a ser efectivo? No. Yo sé que es un tema conflictivo, y probablemente lo sé, pero no va a ser efectivo. Yo puedo crear esa normativa, lo voy a crear súper dura, no, y toda persona migrante que sea ubicada en el territorio nacional será deportada a su país de origen. Creamos esa normativa, y de hecho actualmente se están realizando deportaciones de gran cantidad de migrantes a sus países de origen. Pero en la realidad, la cantidad de migrantes que entró a la región en agosto de este año, creo que es uno de los números más altos que nosotros tenemos, por lo menos relacionado al año pasado. Entonces, creamos la normativa, pero no impedimos que ocurra la conducta. ¿Se fijan? ¿Y esto por qué? Porque lo estamos haciendo sin predecir conductas, sin pensar, sino que estamos tratando como de obviar una situación que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque es un tema conflictivo. Si yo lo veo desde un punto de vista político, ningún partido político, ningún candidato o candidata probablemente actualmente va a hablar mucho de migración o derechos de los migrantes. No sé si se han fijado de eso. Probablemente va a costar que lo hablen porque no es un tema que le rente votos. Pero en la realidad, si nosotros no nos ocupamos de esta situación migratoria o de esta gran cantidad de gente que está circulando, los derechos de los niños y niñas que están ahí, nos va a generar un conflicto a largo plazo porque no nos estamos haciendo cargo de ello. Y nos tenemos que hacer cargo porque estamos en esa situación. Y porque el fenómeno migratorio es un fenómeno que va a ocurrir siempre, ¿no? Y ustedes también lo conocen, y nosotros dentro de las discusiones que se da de nosotros como un país intercultural, pluricultural, también cuenta con muchas olas de migrantes en la generación de la chilenidad. Entonces yo creo que es un tema conflicto, es un tema que probablemente vamos a seguir conversando nosotros u otros cátedras, y que eventualmente alguien se va a tener que hacer cargo, o vamos a seguir como con ese conflicto constante que no tiene como mucha solución. Siguiendo sobre esta idea, se podría pensar que los precursores, porque yo les mencionaba que el análisis económico del derecho es relativamente moderno, se relaciona como ya empieza a existir desde los años 60, 1960 en Estados Unidos, y particularmente en escuelas de economía y en escuelas de derecho de Estados Unidos. Uno de los grandes como fundadores podría ser Ronald Coase y Guido Calabresi, y otros podrían agregar dentro de este movimiento del análisis económico del derecho a Richard Posner en la lista. Vamos a ir analizando actualmente. Richard Posner se puede agregar a este movimiento de análisis económico del derecho en cuanto a la eficiencia de la normativa y la eficiencia en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Ronald Coase lleva a cabo una serie de estudios entre los años 30 y 60 que le permitieron conceptualizar y dar sentido práctico a lo que él denominó los costos de transacción, un concepto fundamental para el análisis económico del derecho y que explica cómo funcionan los mercados, cómo funciona el derecho en relación a los mercados, y cuándo el derecho puede solucionar un problema y cuándo no. Y eso sería, por ejemplo, los costos. ¿Conocen o han escuchado alguna vez sobre los costos de transacción? ¿Saben de qué se trata cuando yo hablo de costos de transacción? No, profe, no me suena. No lo conocen como concepto, Juan.
No, a mí tampoco, profesora. De hecho, yo iba a hablar sí, también para decir que no. Ya. Bueno, les doy un concepto general. El costo de transacción es aquí el costo que yo debo pagar por una determinada decisión que yo tomo. Entonces yo pago ese costo y dentro de ese costo está tanto el costo monetario que yo hago en esa transacción individual, pero sí también está el costo de todas aquellas decisiones que yo no tomo. Por dar un ejemplo concreto de costos de transacción, el ejemplo que yo siempre doy en clases, el hecho que ustedes decidieron estudiar Derecho, o estudiar una carrera, ¿no? Digamos Derecho porque es la carrera que estudiaron. ¿Eso tuvo algún costo, aparte del costo monetario que ustedes le pagan a la universidad o que el Estado paga para ustedes en el caso de la gratuidad? Costo para la universidad, sí. Sí, ese costo económico y los costos que hace usted individualmente, ¿no? También. Ya, ese es como los costos naturales que nosotros podemos imaginar de esa transacción. Pero hay otros costos más. ¿Se pueden imaginar cuáles son? Que tiene que ver con el costo de oportunidad. Que yo haya tomado mi puesto en la universidad hace que otra persona lo pierda, quizá. O que no lo tome, mejor dicho. ¿Será eso? Puede ser, sí, también podría ser un costo para la otra persona, pero también tiene que ver un costo con usted, y todos los que estamos presentes acá, todos los que decidimos estudiar esta determinada carrera o cualquier otra, pero en este caso concreto, Derecho. Porque mientras nosotros estudiamos decidir, en un principio, estudiar por 5 años la carrera de Derecho, 6 años, 7 años, 8 años, dependiendo, yo todo ese tiempo que decido estudiar, 5 años, pensemos en un principio que es lo que dura supuestamente la carrera 5 años. 5 años de estudiar Derecho. ¿Qué es lo que yo dejo de percibir en esos 5 años que yo estoy estudiando Derecho? Eso tiene que ver con el costo de transacción. ¿Una remuneración podría ser? Yo no Una me dedico a remuneración. trabajar en vez de... O sea, me dedico a estudiar en vez de trabajar. Me dedico a estudiar en vez de trabajar, o en su caso, si también trabajo, no lo hago a completo horario, o lo hago un poquito restringido porque estoy estudiando. Entonces hay otro costo, que es el costo de transacción. Ustedes cuando tomaron la decisión de estudiar, de tener una carrera profesional, en este caso, de ser abogadas y abogados, están asumiendo este otro costo. Es decir, porque quizás durante estos 5 años o más tiempo en que ustedes estudien Derecho, podrían haber optado por ejercer algún trabajo. Y hoy uno puede hacer ese costo y tener un número concreto. Es decir, a ver, si yo hubiera decidido trabajar en un X lado, habría tenido tal remuneración mensual. Esa remuneración, contémosla por 12 meses, etcétera, y ahí yo saco un número de lo que yo potencialmente podría haber ganado y decidí no ganar por estudiar Derecho. Y ahí está al otro lado, que fue una decisión que ustedes tomaron cuando estudiaron Derecho, sea que sea una decisión consciente o inconsciente. Entonces ustedes dijeron, prefiero estudiar Derecho. Y aquí les pregunto, ¿por qué decidieron estudiar Derecho? Porque era lo que más me gustaba y sentía acorde a mis habilidades. Lo que más le gustaba es lo que se sentía acorde a sus habilidades, sí. Es una opción, ¿no? ¿Alguien más? ¿Por qué estudió Derecho? Profesora, en mi caso fue porque en mi casa me exigían estudiar ingeniería, enfermería, cosas relacionadas con algunas de mis habilidades o con lo que habían estudiado mi hermana, pero decidí Derecho porque la verdad me inspiré por una película. Eso fue más que nada. ¿Cuál película? Legalmente Rubia. Me encanta esa película. La entiendo, sí, la comprendo, bien. Otra razón, ¿no? ¿Quién más se atreve a decir por qué estudió Derecho? Y Legalmente Rubia tuvo como una motivación, como en un principio, no muy buena para estudiar Derecho, como absolutamente no porque verdaderamente tuvieron interés de estudiar Derecho, sino porque estaba siguiendo a una persona a la Facultad de Derecho, pero después tuvo unas consecuencias. Independiente de cuál haya sido la decisión razonada que ustedes tomaron para estudiar Derecho. Todos tomamos una decisión, nuevamente sea consciente o inconsciente. Algunos, por ejemplo, como Branco, como Scarlett, consideraron algunos factores para escoger Derecho, sea porque consideraban que sus competencias tenían que ver con ser una persona que trabajaba en Derecho, sea como como abogado, como litigante, como legislador, como juez, como profesor, como académico, como jurista, todas las opciones que nosotros tenemos dentro de la carrera de Derecho.
y otras porque le estaban exigiendo que estudiara otras carreras que eran como de corte más científico, como, no sé, ingeniería o enfermería que me citaba Scarlett, pero finalmente también tiene que ver con nuestro bienestar futuro, y esa es la decisión que nosotros tomamos en estos costos de transacción. Nosotros podemos hacer el cálculo de todo aquello que nosotros pudimos ganar en alguna labor o trabajo que nosotros pudimos haber desarrollado en estos 5 o 6 años, o en un trabajo que pudiéramos desarrollar a tiempo completo en vez de hacerlo de forma part-time. Pero, y aparte, nosotros pensamos nuestro bienestar futuro. Es decir, nosotros queremos tener una profesión para poder desarrollarnos en aquello que nos gusta, que tenemos nuestra competencia, etcétera, los argumentos que ustedes me daban, pero a la vez tener cierto bienestar, o esperamos tener cierto bienestar relacionado con la carrera profesional que nosotros escogimos. Entonces también tiene un beneficio futuro. Entonces yo estoy asumiendo este costo de oportunidad actualmente, es decir, este costo que yo puedo calcular efectivamente de lo que yo pude haber ganado en estos 5 años, pero asumiendo que después de estos 5 años, les digo, porque siempre les digo 5, 6, 7 años, porque piensen que 5 años son 5 años de lo que ustedes tienen aquí, ¿no? En clases, de cátedras en la universidad, pero después ustedes tienen su condición de egresados, y para poder ser abogadas y abogados deben rendir el examen de grado ante la institución y además deben hacer una práctica profesional. Por eso es que aumento la cantidad de tiempo de estudio del derecho. Entonces, por lo menos en cátedra son 5 años, pero puede subir un poquito más. Entonces me imagino que se entiende esta idea de este costo de beneficio, ¿no? Entonces ustedes el beneficio, que nuevamente esta decisión lo pudieron tomar siendo conscientes de la decisión que estaban tomando o no, pero tiene este beneficio futuro, es decir, voy a tener una profesión y en virtud de esta profesión voy a tener algún grado de estabilidad. Probablemente fue parte de aquella ejercicio que ustedes realizaron incluso ni siquiera cuando decidieron estudiar Derecho, sino cuando decidieron ir a la universidad y tener estudios superiores en educación superior. Ya, y les mencionaba entonces esta idea de los costos de beneficio, les mencioné un poco sobre Ronald Coase. Bueno, Ronald Coase se ocupa y él ocupa estos costos de transacción y lo va relacionando, y lo vamos a ver durante el semestre, con ciertos conceptos de creación de norma y los efectos que estos tienen, y cómo va evaluando estos costos y beneficios, como el ejercicio que hicimos nosotros recién con la opción de estudiar Derecho o escoger una carrera en particular para ejercer una labor. Además, a estas ideas de Coase se le atribuye algo que nosotros vamos a estudiar este semestre, que es el famoso teorema de Coase, que es uno de los principios básicos que se aplica en el análisis económico del derecho y que nosotros lo vamos a estudiar, y que se refiere a este análisis de los costos de beneficio. Entonces yo les voy a dar unos ejemplos y vamos a tratar de aplicar en estos ejemplos concretos este teorema de Coase. Uno puede encontrar muchos videos también donde ciertos economistas o incluso también juristas explican el teorema de Coase. Quizá les muestre yo en lo futuro para que lo vean y se les haga un poquito más fácil de entender. Por su parte, Guido Calabresi, que era otro de los que yo les mencionaba, que son indiscutidos como fundadores del análisis económico del derecho, escribió conjuntamente con Douglas Melamed en los años 60 un artículo clásico del análisis económico del derecho que se llama Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad e inalienabilidad, un vistazo a la catedral. Este es un texto como básico del análisis económico del derecho. Muchas de sus ideas son coincidentes y escritas curiosamente en paralelo con otro trabajo de Ronald Coase que les mencionaba hace rato, que es el problema del costo social. Y esto, si bien nuevamente nosotros no lo vemos reflejado, que diga en nuestra Constitución que son principios del análisis económico del derecho, pero la regulación de la propiedad en nuestra Constitución es una manifestación de todos estos principios que nosotros vamos a estudiar y todas estas propuestas que hacen desde la economía o desde el análisis económico del derecho estos autores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dicen de forma general? Nosotros lo vamos a ver en específico cuando estudiamos propiedad desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Se dice que tiene que ver con el costo social de Coase. Una de las razones o de los motivos para generar estabilidad social y además para generar el mejor bienestar social se da cuando yo garantizo la propiedad de una forma como súper importante y detallada en nuestro marco normativo, donde yo no solamente genero o garantizo la propiedad, sino que también establezco sanciones cuando la propiedad sea afectada. Eso nosotros lo vemos reflejado, de esta forma en que yo se los digo, en la Constitución, porque incluso se hablan, estos autores cuando hablan de la propiedad y de la importancia de por qué nosotros debemos garantizar la propiedad, nos dicen, porque ¿qué sucedería en un mundo donde nosotros no tuviéramos sanciones a quienes transgredan la propiedad de otro? Se nos dicen, en el caso que nosotros no tengamos sanciones para quienes transgreden la propiedad, y
de hecho, he creado, no sé, un marco normativo que no tiene sanciones, entonces como no garantizo la propiedad, que es como aquella cosa que genera la eficiencia y la productividad, va a quedar en manos de las peores manos, las manos más ineficientes. Estos son los principios del análisis económico, del derecho. Y eso nosotros lo vemos reflejado en la Constitución, en la forma en que se garantiza y protege la propiedad y en algún grado en la forma en que se protege la libertad económica. Esto se relaciona con estos modelos empíricos que yo les comento del análisis económico del derecho, como la importancia de la propiedad. Incluso llegan a decir que, y hablan de la trajida de los comunes, el análisis económico del derecho, me dicen de que en el caso que un bien sea común, es decir, de todas las personas y que no haya propiedad individual, es una tragedia, porque cuando nosotros tenemos un bien que es común a todas las personas y que nadie puede ejercer esta propiedad privada sobre esta cosa, entonces la gente la va a usar sin cuidarla. Porque lo que me dicen estos autores es que la propiedad privada, cuando nosotros tenemos propiedad privada sobre algo, debido a que tenemos ese título de propiedad y podemos ejercerlo y protegerlo, entonces nosotros nos sentimos más llamadas a cuidar esa cosa en particular. Porque cuando es una cosa común, nosotros no la cuidamos mucho. No sé si coinciden en ese criterio. ¿Será cierto? ¿Nosotros cuidamos las cosas comunes? ¿Cuándo son de todos? Depende de cada persona, pero claramente no ejercemos el mismo cuidado que con las cosas personales. Con las cosas personales, ¿no? Con las cosas personales uno tiende como a ser un poquito más cuidadoso. Claro, o sea, yo por ejemplo las cosas comunes no las destruiría tampoco. Hay gente que sí, pero obviamente no ejerzo el mismo cuidado, ni tengo el mismo como cariño o apego con esas cosas que con las personas. Claro. No sé si otro más querrá opinar sobre esto. Porque eso tiene que ver con el modelo que consagra nuestra Constitución, y piensen que en el proceso constituyente que nosotros estamos viviendo, que va a ser este año y el próximo año, y quizá el subsiguiente, porque no sé cuánto tiempo irán a demorar en terminar de dictar la Constitución, se va a discutir la propiedad privada y va a ser una discusión muy interesante, que ya se ha dado un poquito en las discusiones del reglamento de la Constitución, pero se va a discutir la forma en que nosotros protegemos la propiedad y cómo entendemos esta propiedad individual. Porque nosotros podemos pensar, si lo vemos desde el análisis como de nosotros mismos, uno tiende a cuidar, ¿cierto?, aquellos bienes que son propios más que las cosas comunes. Pensemos en un computador, por ejemplo, de la universidad, y un computador que es mío, individual, que yo he comprado con mi esfuerzo en particular, sin pensar en todo caso que los computadores de la universidad también son de nosotros, pero son bienes públicos. Yo creo que, entendiendo cómo lo observa el análisis económico del derecho, creo que también tiene que ver como con la forma en que se nos educa. Si nosotros entendemos que los bienes comunes también son de todos y que es garantía para todos cuidarlos. También entra como el tema, creo yo, de esto de la meritocracia y todo eso, porque es como, yo pasé por todo esto para poder comprar o tener esto. Ah, cierto, sí. Pero eso tiene que ver como todo en un sistema en el que nosotros nos hemos criado desde los 60, incluso diría desde los 60, 70 en adelante, donde todo lo que es como comunitario, común, tiene un disvalor, y por otro lado lo privado, y esta es la meritocracia. Si yo hice esto, entonces yo merezco esto por sobre el resto. Claro. Sí, puede ser. Sí. Yo creo que es algo que puede cambiar, no sé, pero por lo menos desde el análisis económico se ve de esta manera, o por lo menos de esta forma se crea la normativa. Y se los digo con un ejemplo concreto en la Constitución, donde nosotros vemos cómo se protege la propiedad en el 19, 23 y 24, porque me hablan diferentes aspectos de la propiedad. Entonces, imagínense, dentro de las garantías constitucionales nosotros garantizamos el derecho a la propiedad. Esto es reflejo directo del análisis económico del derecho. Esa es la idea, porque si yo no garantizo la propiedad, entonces genero inestabilidad, lo uso ineficiente, todo lo que eventualmente nosotros vamos a revisar. Y por otra parte, nosotros encontramos acá la BESI, que yo les mencionaba, quien realizó una importante como contribución al análisis económico del derecho, principalmente aplicándolo a la área de la responsabilidad civil extracontractual. Y a él obedece una de las teorías más importantes de la responsabilidad civil de los Estados Unidos. Y esto se recoge en un libro que se llama El costo de los accidentes, que conjuga la reducción de los llamados costos primarios, secundarios y terciarios de la responsabilidad civil, que quizá ustedes están viendo. No me recuerdo ¿cuándo tienen responsabilidad civil extracontractual? El semestre pasado tuvimos. Ya lo tuvieron. O sea, ya tienen estos conceptos de responsabilidad civil extracontractual. Sí. Ya, ¿y lo tuvieron con qué profesor? Con el profesor Ramírez. Ramírez, ya. Entonces lo conocen de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, de forma general,
hubo una teoría de mucha aplicación, sobre todo en Estados Unidos, cuando se analiza el costo de los accidentes, sobre si los costos de los accidentes debían ser asumidos por la persona que genera los accidentes, por la empresa que genera los accidentes, o si, por ejemplo, debe asumir el costo la sociedad de ese accidente. ¿Por qué? ¿Cómo se realiza? Lo vamos a ver en detalle, pero solamente se lo estoy indicando ahora. Lo realiza Calabresi, y Calabresi llega a un análisis que se llama de la responsabilidad civil del cheapest cost avoider, es decir, busca el más barato evitador del costo. Es decir, ¿a quién resulta más eficiente que pague el costo de este accidente determinado? Y ese es un análisis que realizan caso a caso. Es decir, ¿cuándo procede que el costo debe ser asumido por la sociedad en general? ¿Cuándo el costo debe ser asumido por la empresa que genera este daño? ¿Cuándo el costo debe ser asumido por la persona en particular que se expone al daño? Bueno, ustedes probablemente vieron también que todo el sistema de responsabilidad civil extracontractual que nosotros tenemos es un sistema bastante antiguo, basado en la normativa que aparece en el Código Civil, que los autores han tratado de trabajar como una serie de teorías, pero dentro de lo poquito que dice el Código Civil. Sí. Y muy importante y relevante la responsabilidad civil extracontractual también para que ustedes lo piensen como cuando tengan que dar su examen de grado y eventualmente cuando ejerzan también, para conocer estos conceptos. Entonces esto nos da, o por lo menos desde el punto de vista de la jurisprudencia norteamericana, que es la base del análisis económico del derecho y que nosotros copiamos, que seguimos estableciendo en nuestra legislación, no por supuesto en el Código Civil de ellos, sino que me refiero en la aplicación, por ejemplo, porque otra cosa que no hemos conversado en el caso de este evitador más barato del costo, los seguros, ¿no? Uno contrata seguros donde finalmente la aseguradora, incluso contra todo riesgo, la aseguradora paga incluso en el caso que uno haya cometido un acto ilícito. Por dar un ejemplo, en el caso, yo tengo un vehículo y este vehículo yo le contraté un seguro especial vehicular de mi vehículo y incluye o me cubre el costo de todo accidente, incluso en el caso que yo haya estado manejando bajo los efectos del alcohol. O sea, no por ese hecho ilícito que yo cometo, no se cubre el costo de este accidente que yo pude haber provocado por esta actitud poco proba de conducir bajo los efectos del alcohol. Y eso tiene que ver con esto como de quién es el más barato evitador del costo. A la aseguradora le conviene que yo vaya pagando la prima mes a mes, asumiendo que yo no me voy a alcoholizar y voy a chocar continuamente. Probablemente ustedes no tuvieron derechos seguros, creo que no, ¿no? No. No tuvieron derechos seguros, pero ¿saben lo que son los seguros? Sí. Como el contrato de seguros, cosas así. Claro, un contrato de seguro, finalmente uno contrata un determinado servicio por parte de una para empresa un evento determinado. Claro, para prever un evento que pudiera ocurrir en lo futuro, independiente de cuál sea el seguro. Sí. Y uno puede contratar seguros así, como el que yo les indico, contra todo riesgo, o puede contratar seguros individuales, por ejemplo, para el caso de incendios, para etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes lo van a ver en algún momento, probablemente si alguna vez llegan a trabajar en seguros, o conocen de seguros o contratan seguros. Pero eso tiene que ver también con esta idea del cheapest cost avoider, porque, por ejemplo, y eso también tiene que ver con análisis económico del derecho. En este seguro que yo les menciono, donde yo pago la prima mes a mes, ¿dónde está la ganancia de la aseguradora que está incluso cubriendo el caso que yo actuara alcoholizada? Si yo empezara a cobrar o empezara a generar accidentes, entonces la prima, es decir, aquello que yo pago a la aseguradora, va subiendo. Cada vez que se genera un evento donde yo busco que la aseguradora me cubra el costo. Entonces, ¿por qué cada vez va subiendo la prima? Porque yo soy un cliente riesgoso para esa empresa y eventualmente podrían negarse a renovar el contrato de seguro con mi persona. Lo mismo ocurre con los seguros de vida, con las personas que se exponen temerariamente al riesgo, muy probablemente no van a ser aseguradas con este seguro de vida. Tiene que ver con todo esto que trabajó Calabresi sobre el costo de los accidentes y esta idea de quién o para quién resulta más barato evitar el costo de un accidente. Y la regla, de hecho, en las empresas norteamericanas ha llegado al punto que se indemniza casi todo tipo de daño. Probablemente, no sé si se los habrá conversado al profesor Ramírez, pero ha llegado al punto que las empresas han llegado como a ser ridículos a la hora de generar determinados productos y cómo uno puede utilizarlos para que no pueda demandar a la empresa por la responsabilidad de los daños que me pudiera generar, ¿no? Creo que probablemente se los pudo haber comentado. Como por ejemplo, en una polera que uno compra en Walmart, la polera dentro dice, para lavar esta polera debe retirarla de su cuerpo y ponerla a la lavadora. O sea, cláusulas como tontas evitando cualquier posible responsabilidad que pudiera tener la empresa. Esto por cómo se fue generando la jurisprudencia en Estados Unidos.
¿Les queda de forma más o menos clara lo que hemos estudiado hoy día? Sí, profe. Ya. Hoy día no vamos a tener una clase tan larga, porque como esta era la primera sesión, no quiero agotarlos y hablamos hartas cosas. Les quiero solamente mencionar, les voy a subir ahora a la plataforma esta clase. Les voy a subir también el PPT que yo he estado ocupando, pero que no puedo mostrárselos por lo que les indicaba, y les voy a subir el programa del curso. De forma general les comento que el programa del curso, nosotros lo que estamos haciendo ahora es ver estas nociones básicas de análisis económico del derecho, donde yo les menciono de dónde proviene, las corrientes, los autores principales, algunas de las ideas principales que vamos a estudiar. Después viene la introducción al análisis económico del derecho, después unos modelos de agencia del análisis económico del derecho, después derecho y economía en los contratos de consumo, el análisis económico del derecho en la interpretación contractual y economía de la política y comprensión del derecho público. Y dentro de la introducción al análisis económico del derecho vamos a ver como en profundidad todo lo que es la protección de la propiedad desde el punto de vista del análisis económico del derecho, por esta idea que yo les mencionaba hace un rato, que bueno, yo considero y muchos consideran que nuestra Constitución es un fiel reflejo de esta corriente mundial. Les comento, bueno, a todo esto, muchos teóricos del análisis económico del derecho se ganaron el premio Nobel de Economía, ¿no? Como por la idea genial que tuvieron del análisis económico del derecho, pero ya en 2021, ¿no? Se han hecho críticas sobre cuán efectivo es el análisis económico del derecho cuando nosotros sacamos las ideas de estos teoremas, de estos como cálculos que nosotros hacemos y lo volvemos a la realidad. Sobre todo en la situación de como revuelta mundial, ¿no? En que la gente está como descontenta con el sistema, no solamente en Chile, sino como en el mundo, y que se han generado hartas manifestaciones sobre ello. Entonces, ¿qué tan efectivo es la aplicación de estos principios o de estos principios económicos en la realidad? En números funcionados, me parece que en la realidad no tanto. Lo vamos a ir conversando durante el semestre. Así que un gusto verlas y verlos de nuevo, y nos vemos entonces el martes. No olviden que mañana les voy a subir un material para que lo lean. Ya, profe. Ya, profe. Sobre todo aprovechando esta semana. Ya, pues nos vemos, un gusto. Chao. Chao, profe, un gusto, nos vemos. Cuídese. Chao. No, profe. Chao, chao, profe. Chao.